Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo un devocional más. Este día, hermanos, vamos a leer lo que corresponde a la palabra de Dios que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses 2:13 al 3:18. Pero ¿qué les parece si primero oramos, hermanos? Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí nuevamente compartiendo tu palabra, Señor, compartiendo lo que viene de tu corazón. Te pido, Señor, que tú uses mi boca para que yo pueda decir aquello que nace de tu corazón, Padre. En el nombre de Jesús, sabemos que tu presencia está aquí con nosotros y te doy muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, y ya entrando en detalle, les puedo decir que este día, hermanos, yo les puse como título a mi devocional, escogidos para salvación. Hermanos, vamos a leer la palabra que se encuentra primeramente en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que dice así: pero nosotros debemos hacer siempre dar gracias a Dios siempre respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Bueno, hermanos, aquí Pablo nos enseña que la salvación empieza y termina con Dios. Y esto no es por nosotros, hermanos, sino como un regalo de Dios. Si queremos verlo, también podemos leer la palabra que se encuentra en Efesios 1:4, que dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Bueno, hermanos, Pablo siempre animaba, podemos ver que Pablo siempre animaba a los creyentes de Tesalónica, recordándoles que fueran escogidos por Dios desde el principio para ser salvos. También, hermanos, Pablo entendía que esto era un gran regalo de Dios y él se gozaba, por lo que siempre nos exhortaba o los exhortaba también a vivir de una manera santa, hermanos. En el capítulo 2 y 3 nos dice Pablo cómo vivir una vida santa. Encontramos muchas recomendaciones que Pablo le daba teniendo ya este regalo de la salvación. Él nos dice que hay cosas muy específicas, hermanos, como ser firmes, reteniendo la palabra. La palabra también debe de ser declarada, hermanos, para que sea extendida, así como lo hacían ellos, o sea, como lo hacía Pablo con sus amigos. Hermanos, también él nos decía que debemos de estar pendientes de las enseñanzas, antes como ahora también, hermanos, porque vendrán personas que quieran engañarnos, pero si estamos estudiando la palabra y la leemos continuamente, difícilmente podrán hacerlo, hermanos. Ahora también tenemos el gran privilegio de poder compartir en los diferentes lugares a las personas en nuestras comunidades, en el trabajo, en la escuela, en donde sea, hermanos, podemos hacerlo. Pablo en la antigüedad, hermanos, sabía que no era fácil porque él sabía en su corazón que iban a presentar persecución al hablar de Cristo, pues enfrentarían grandes problemas, hermanos. También él sabía que su forma de vivir no era la correcta, que ellos deberían de permanecer fieles, que ellos deberían aferrarse a la palabra, hermanos. Bueno, ahora también vamos a leer en Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 2 y 3, que nos dice, hermanos, dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que afirmará y guardará del mal. Aquí, hermanos, también nosotros diariamente nos enfrentamos a fuerzas invisibles que se oponen a nosotros, como podemos ver en Efesios 6:12. Pero nuestra mejor arma, hermanos, es la oración, pidiendo a Dios nos cuide, nos fortalezca nuestra fe. También en Segunda de Tesalonicenses 3:6 al 10, hermanos, yo me voy a enfocar un poquito en el número 6, donde Pablo nos hace una recomendación.
dice que debemos de alejarnos de aquellos hermanos que andan desordenadamente. ¿Y qué es andar desordenadamente, hermanos? Pues es andar en nuestra propia, en lo que nosotros pensamos, hermanos, y alejarnos totalmente de lo que Dios quiere de nosotros, hacer a un lado a Dios. La misma palabra, hermanos, nos dice que Dios es un Dios de orden, hermanos. Y Pablo les vuelve a decir a los tesalonicenses que cuando él andaba en Tesalónica, él hacía todas las cosas buenas, que trabajaba, hermanos, inclusive para comer. No era una carga para nadie, hermanos, como después vamos a ver. Ellos tenían una regla, hermanos. Los que no estén dispuestos a trabajar, que no coman. Quizás nos parezca un poco drástico, un poco fuerte, pero es la verdad. Esto nos enseña también que debemos de trabajar, hermanos. Quizás los hombres como proveedores, las mujeres pues en la casa, haciendo el quehacer, atendiendo a su familia, y hasta los jóvenes, hermanos, en las escuelas, preparándose para algún día poder servir. Antiguamente en la iglesia de Tesalónica, hermanos, había personas que enseñaban erróneamente la palabra. ¿Saben qué les decían, hermanos? Que debían dejar de trabajar porque el regreso del Señor estaba cerca. Y esto era una manera muy irresponsable de hacer, hermanos. No trabajaban y se quedaban ahí esperando la venida del Señor. Pero, ¿saben una cosa, hermanos? Podemos ver a partir del versículo 11 que ellos pensaban que esto era vivir de una manera muy espiritual. Pero Pablo los exhortó nuevamente a seguir trabajando, a no vivir una vida ociosa de chismes. Les decía que le debían de hacer como él hacía, enseñarles como él todo el tiempo los hizo, hermanos, con su ejemplo. Bueno, pues también, hermanos, a estas personas Pablo nos dice que debemos amonestarlas, que debemos exhortarlas con amor, como lo hacemos con un hermano. Hermano, yo te quiero hacer una pregunta. Yo sé que quizás tú conozcas a una persona que sea de este tipo, o tal vez tú lo seas, hermano. ¿Cómo te gustaría que te exhortaran? ¿Con amor o con desdén? Pues claro que con amor, ¿verdad, hermano? También nos dice que algo también muy difícil, hermanos, que si estas personas no obedecen, debemos señalarlas y nos apartemos de ellas. ¿Y saben para qué? Para que se avergüencen, hermanos, y así cambien. Y esto, hermanos, no por ser elitistas, sino porque estamos llamados a santidad, hermanos. Bueno, pues, por último, hermanos, yo les quiero decir que Dios nos anima a permanecer viviendo de una manera santa, a estar firmes a pesar de las circunstancias, hermanos. Yo sé que muchas veces nos enfrentamos a problemas muy fuertes, pero dice la palabra que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Y yo lo creo, yo creo que ustedes también lo creen, ¿verdad? Tenemos que usar todos nuestros dones, todos nuestros talentos que Dios nos ha dado para extender el reino y para poder llegar a ser santos, porque pues Dios nos pone aquí el ejemplo, hermanos, porque Él es santo. Y pues bueno, hermanos, todo esto es para que seamos bendecidos por Él. Y estoy segura, hermanos, que también vamos a ser de bendición para muchas personas que estén a nuestro alrededor. Y bueno, hermanos, pues eso es todo. Me despido no sin antes orar, hermano, darle gracias a Dios por esta palabra que Dios puso en mi corazón. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por esta palabra que tú hoy me permitiste compartir. Te doy gracias, Señor, y te pido que nos hagas mujeres y hombres fuertes y valientes, Señor, que no desistamos ante las circunstancias. Al contrario, Señor, que podamos seguir fieles a ti, Señor, a pesar de todo, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Dice tu palabra que tú vas con nosotros como poderoso guerrero, Padre, y nosotros lo creemos. Te damos gracias y te pedimos también, Señor, que abras nuestra boca, que nos ayudes a compartir tu palabra, que en donde quiera que nosotros encontremos, seamos luz en medio de oscuridad, Padre. Yo te lo pido y te doy gracias y le pido a tu Espíritu Santo que nos anime a seguir adelante, que nos permita permanecer fieles a ti, Señor, creyendo que tú un día, Señor, volverás y estaremos para siempre contigo, Señor.
Te doy muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hermanos, pues fue un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Les pido que sigan viendo estos devocionales lunes, miércoles y viernes. Y pues también que nos vean por nuestras redes sociales, hermanos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Hasta luego.